En la boda de mi hija, el novio me tiró vino encima, por accidente. Cuando supo quién pagó el banquete, se le secó la sonrisa. Lo que jamás imaginé es que esa mancha de vino tinto sobre mi vestido color champán sería apenas el comienzo de la humillación más dolorosa de mis 67 años. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a seguir desahogándome. Era un sábado por la mañana en Ciudad de México cuando sonó mi teléfono. El número de Jimena apareció en la pantalla. Y como siempre, mi corazón se aceleró con esa mezcla de esperanza y temor que solo las madres conocemos. Hacía 3 semanas que no hablábamos, desde aquella discusión sobre los gastos de la boda donde me dijo, con esa frialdad que había aprendido de su padre, que yo siempre exageraba todo. Mamá. Su voz sonaba tensa, casi molesta. Solo te llamo para confirmarte que la boda es el próximo sábado a las 5. La iglesia de San José, ya sabes cuál es. Y por favor, no llegues tarde como siempre. No había un buenos días, no había un ¿cómo estás, mamá? Solo órdenes envueltas en reproches. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono con dedos que temblaban ligeramente, mientras observaba por la ventana de mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte, donde había tenido que mudarme después de vender la casa familiar para financiar su carrera de medicina. ¿Y necesitas que ayude con algo más? Pregunté, aunque sabía la respuesta. No, todo está controlado. Tú solo ven bien vestida y no hagas escenas como siempre. Colgó. Me quedé allí, de pie en mi cocina con sus azulejos amarillos desportillados, sosteniendo un teléfono mudo mientras el café se enfriaba en mis manos. Como siempre, esas 2 palabras se clavaron en mi pecho como astillas. ¿Cuándo había hecho yo escenas? ¿Cuándo había sido yo la que causaba problemas? ¿Cuándo había sacrificado todo, absolutamente todo, por ella y su hermano Daniel? Recordé cuando Jimena tenía 8 años y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Cuéntame el de la princesa que salvó a su familia, mami, me decía, acurrucándose contra mi pecho. Yo inventaba historias donde las madres eran heroínas, donde el amor familiar era un tesoro más valioso que todos los dólares del mundo. Qué irónica se volvió esa metáfora años después. La ironía es que yo había sido esa princesa que salvó a su familia. Cuando Roberto, su padre, nos abandonó por una secretaria de 26 años llamada Brenda, yo tenía 42 años y 2 hijos que mantener. Jimena cursaba el primer año de preparatoria. Daniel apenas tenía 12. El patrimonio que habíamos construido juntos, la casa en las lomas, las acciones que habíamos comprado con tanto esfuerzo, los rendimientos de nuestras inversiones, se evaporó en el divorcio porque el abogado de Roberto era mejor que el mío. Me quedé con una pensión miserable y la responsabilidad de 2 adolescentes que no entendían por qué papá ya no vivía con nosotros, pero que sí entendían perfectamente que querían seguir teniendo la misma vida de antes, la misma escuela privada, las mismas clases de piano para Jimena, el mismo club deportivo para Daniel. Vendí mi herencia, el terreno en Cuernavaca que mi abuelo me había dejado, con sus nopales y su vista al volcán, lo mismo que había jurado nunca tocar. Obtuve suficiente capital para mantener a flote nuestras vidas durante los años de universidad de ambos. Jimena estudió medicina en la UNAM. Daniel se graduó de ingeniero. Les pagué todo, colegiaturas, libros, gastos, incluso las vacaciones en Cancún que consideraban necesarias para su salud mental. Nunca me dijeron gracias. Nunca me preguntaron cómo me las arreglaba yo. Nunca se dieron cuenta de que usaba la misma ropa durante años, que compraba solo lo necesario en el mercado de Medellín, que había cambiado mis antiguas vacaciones en Europa por quedarse en casa viendo telenovelas. La semana anterior a la boda, Jimena había venido a mi departamento, no para visitarme, para pedirme dinero. Otra vez. Mamá, necesito que me ayudes con los últimos gastos. Tomás y yo queremos que sea una boda elegante, no una de rancho como las que hace tu generación. Se lo dije directamente. Me quedaban apenas 200,000 pesos en mi cuenta de ahorros. Era todo lo que tenía.
mi fondo de emergencia, mis rendimientos acumulados durante años de trabajar como contador para pequeños negocios en la colonia. Entonces, úsalos, me respondió sin parpadear. Es tu única hija, mamá. Otras madres venden hasta sus anillos de matrimonio por la boda de sus hijas. Y lo hice. Transferí todo mi patrimonio líquido a su cuenta esa misma tarde. 200,000 pesos que representaban mi seguridad, mi tranquilidad, mi retiro digno. Todo para un banquete de 4 horas donde, según me enteré después, ni siquiera me habían asignado una mesa decente. El día de la boda llegué temprano a la iglesia de San José, en Polanco. Llevaba mi vestido color champán, el único elegante que tenía, mandado arreglar con doña Carmen, la costurera del edificio, porque había perdido peso con los nervios y las preocupaciones económicas de los últimos meses. Me había peinado en un salón barato de la esquina, pintado las uñas yo misma, y hasta me compré un ramo pequeño de flores en el mercado, para no llegar con las manos vacías al salón de recepciones. Pero cuando llegué al Hotel Presidente, donde se realizaría la recepción, mi nombre no estaba en ninguna lista. La coordinadora, una mujer de 40 años con lentes de diseñador y una sonrisa profesional, revisó y revisó. Señora, ¿cómo dijo que se llama? Clara Mendoza. Soy la madre de la novia. Ah, sí, aquí está. Mesa 18. La mesa 18 estaba al fondo del salón, junto a las puertas de la cocina, donde el ruido de los platos y el movimiento del personal hacían imposible escuchar la música o los discursos. Compartía espacio con 2 meseros que se turnaban para descansar y una prima lejana de Tomás que tampoco sabía por qué estaba allí. Desde mi lugar, veía la mesa principal donde Jimena resplandecía en su vestido de 15,000 pesos, que yo también había pagado, junto a Tomás y sus padres, los padres de él, que habían contribuido con exactamente 0 pesos al evento, pero que recibían abrazos y reconocimientos, como si hubieran organizado todo personalmente. Observé a mi hija, tan hermosa con su cabello recogido en un moño sofisticado, sus aretes de perlas que habían sido de mi madre, su sonrisa radiante dirigida a todos, excepto a mí, ni una mirada, ni un gesto, como si yo fuera parte del mobiliario del salón, tan invisible como los centros de mesa que había pagado. Fue durante el primer brindis cuando Tomás se acercó a mi mesa. Llevaba una copa de vino tinto en la mano, y esa sonrisa que había aprendido a desconfiar desde el día que Jimena me lo presentó. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, como la de los vendedores que te prometen grandes ganancias en inversiones que sabes que son peligrosas. Señora Clara, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí con esa cortesía forzada que usan los jóvenes cuando necesitan algo de los adultos mayores. Muchas gracias por venir, y por todo. Extendió la copa hacia mí, como si fuera un gesto de reconciliación. Yo, ingenua, pensé que finalmente me reconocía, que tal vez Jimena le había dicho lo que había costado esa recepción. Alargué la mano para tomar la copa, con una sonrisa tímida que se me dibujó sin permiso en los labios. Pero justo cuando mis dedos rozaron el cristal, Tomás tropezó. El vino tinto se derramó directo sobre mi pecho, empapando la seda champán de mi vestido, manchando mi escote, goteando sobre mi falda hasta formar un charco oscuro en mis zapatos de charol que había lustrado esa misma mañana con tanto cuidado. «Ay, perdón, qué torpe soy», exclamó con una risa nerviosa que sonó demasiado ensayada. «Bueno, ya que más da, señora. No se preocupe». «Total, su vestido tampoco era nuevo, ¿verdad?». Se rió. Alto, como si hubiera contado un chiste muy gracioso. Alguien más se rió desde una mesa cercana. Una prima de Jimena que siempre me había mirado con desdén, como si mi presencia les recordara que venían de orígenes más humildes de los que ahora presumían. Miré hacia la mesa principal. Jimena había visto todo. Estaba a menos de 10 metros de distancia, perfectamente consciente de lo que acababa de pasar. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y esperé. Esperé que se levantara, que viniera hacia mí, que dijera algo, lo que fuera. Pero bajó la mirada hacia su plato y siguió comiendo como si no hubiera visto nada. Eso dolió más que el vino frío empapando mi ropa interior, más que la humillación pública, más que la risa burlona de Tomás. Mi propia hija,
la niña a quien había cargado en brazos cuando tenía fiebre, a quien había defendido de las burlas en la escuela, por quien había vendido hasta mi patrimonio familiar. Me había dado la espalda cuando más la necesitaba. Me levanté de la silla con toda la dignidad que pude reunir, sosteniendo mi bolso contra el pecho para ocultar la mancha. Caminé hacia el baño de mujeres con pasos medidos, sintiendo las miradas clavarse en mi espalda como dagas silenciosas. El ruido del salón, la música, las conversaciones, las risas, se fue desvaneciendo hasta convertirse en un zumbido lejano que parecía salir de dentro de mi cabeza. El baño era elegante, con espejos dorados y lavamanos de mármol que probablemente costaban más que mi sueldo mensual cuando trabajaba haciendo contabilidad para las tiendas de Don Aurelio en el centro. Me miré al espejo bajo la luz blanca y despiadada de los reflectores. Era un desastre. La mancha de vino había atravesado la tela, creando un mapa irregular que iba desde mi cuello hasta mi cintura. Mi maquillaje, aplicado con tanto cuidado esa mañana, se había corrido con las lágrimas que no recordaba haber derramado. Mi peinado, que había costado 300 pesos en el salón de belleza de Doña Rosario, dinero que no debería haber gastado, ahora lucía despeinado y triste. Pero lo peor era mi expresión. Era la cara de una mujer derrotada, de alguien que había perdido no solo su dinero, sino su lugar en el mundo. Parecía una intrusa en la boda de su propia hija. Mojé toallas de papel en el lavamanos y traté de limpiar la mancha, pero solo logré extenderla más. El vino tinto es implacable, como las deudas que se acumulan cuando no tienes suficiente efectivo para pagarlas todas juntas. Se adhiere y mancha para siempre. La puerta del baño se abrió y entró una de las meseras del banquete, una muchacha joven de unos 20 años con el uniforme negro impecable y una expresión de genuina preocupación en el rostro. «Señora, le manda esto el chef», me dijo, extendiéndome un paño húmedo y una pequeña botella de agua con gas. «Dice que para las manchas de vino funciona mejor que el agua simple». «¿El chef me conoce?», pregunté, sorprendida de que alguien en ese lugar hubiera notado lo que me había pasado. «Sí, señora. Él dice que gracias por pagar todo esto, que si no fuera por usted, él no estaría aquí trabajando hoy, y que su hija es muy afortunada de tener una mamá como usted». Sentí un nudo en la garganta. Un extraño me mostraba más consideración que mi propia familia. «¿Cómo se llama el chef?», pregunté, mientras aplicaba el agua con gas sobre la tela. «Don Ricardo, señora. Él ha trabajado en muchas bodas, pero dice que esta es especial porque conoce su historia, que usted merece respeto». La muchacha se fue, pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza. «Conoce su historia». ¿Qué historia? ¿La de una mujer que había sacrificado todo por hijos que la trataban como si fuera invisible? ¿La de una madre que había convertido su amor en una transacción financiera donde ella siempre perdía? Regresé al salón justo cuando comenzaba el momento de los agradecimientos. El coordinador del evento, un hombre mayor con traje gris y micrófono en mano, llamó al frente a los protagonistas de esta hermosa celebración. Tomás y Jimena se pararon, radiantes, recibiendo los aplausos de los casi 200 invitados que habían venido a celebrar su amor. Detrás de ellos, los padres del novio, él, ingeniero jubilado, ella ama de casa que nunca había trabajado, sonreían como si hubieran sido los arquitectos de esa felicidad. «Queremos agradecer», comenzó Tomás con voz clara y segura, «a todas las personas que hicieron posible esta celebración, a nuestros padrinos de velación, los señores Ramírez, por su generosidad. Aplausos. A mis papás por darme el mejor ejemplo de matrimonio que existe». Más aplausos. Los padres del novio se abrazaron, emocionados. A los papás de Jimena, por recibirme en su familia. Mi corazón se aceleró. Tal vez sí me iba a mencionar. Tal vez el incidente del vino había sido realmente un accidente y ahora venía el reconocimiento que me merecía. Pero Tomás continuó. A Roberto, el papá de Jimena, que aunque no pudo estar aquí por trabajo, sabemos que nos está enviando sus bendiciones desde Guadalajara. Roberto, mi exmarido. El hombre que nos había abandonado y que no había contribuido con un solo peso para la educación de sus hijos. El que ahora vivía una nueva vida con Brenda y sus gemelos de 5 años.
fingiendo ser un padre ejemplar en su segunda oportunidad. Y por supuesto, continuó Tomás, a todas las personas que con su trabajo y dedicación hicieron posible esta noche mágica. El equipo de banquetes, los músicos, los floristas, nada, ni una palabra sobre mí, ni siquiera una mención genérica a la familia de la novia, como si yo no hubiera hipotecado mi futuro para pagar cada detalle de esa noche mágica. Me quedé sentada en mi silla incómoda, con mi vestido manchado de vino, sintiéndome como un fantasma que había pagado su propia desaparición. Los aplausos resonaron por todo el salón mientras Tomás y Jimena se besaban, posando para las fotografías que después compartirían en redes sociales con hashtags sobre el amor verdadero y la familia perfecta. En ese momento entendí algo que había estado negándome a ver durante años. No era que mis hijos fueran desagradecidos. Era que yo había confundido ser útil con ser amada. Había construido mi valor como madre sobre mi capacidad de resolver problemas financieros, de ser el banco familiar, la cuenta de ahorros de emergencia. Y ahora que mi capital se había agotado, descubrí que también se había agotado mi lugar en sus vidas. Después del brindis, decidí salir al jardín del hotel para respirar aire fresco. El salón se había vuelto asfixiante, lleno del humo de los cigarrillos que algunos invitados fumaban discretamente, y del perfume caro que usaban las amigas de Jimena, mujeres de mi edad que me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que reservan para quienes consideran menos afortunadas. El jardín era hermoso, con fuentes iluminadas y rosales que debían costar una fortuna mantener. Me senté en una banca de hierro forjado, lejos de las ventanas del salón, y por primera vez en horas pude escuchar mis propios pensamientos, sin el ruido constante de la música y las conversaciones ajenas. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Detrás de una columna, parcialmente ocultos por las plantas ornamentales, estaban Tomás y una mujer joven que no reconocí. Ella llevaba un vestido azul marino y el cabello suelto, y no podía tener más de 25 años. Sus manos estaban sobre el pecho de él, y sus labios. Dios mío, sus labios estaban peligrosamente cerca de los de mi nuevo yerno. No era un saludo familiar, no era una conversación casual entre parientes. Era una intimidad que no debería existir a 3 metros de donde su esposa celebraba el día más importante de su vida. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y tomé una foto. No por venganza, no por chantaje. Lo hice porque en ese momento entendí que mi hija se había casado con un mentiroso y que alguien tenía que protegerla, aunque ella misma me hubiera expulsado de su vida. Cuando regresé al salón, los invitados estaban bailando. La pista se había llenado de parejas que se movían al ritmo de baladas románticas mientras los meseros servían el postre y más copas de vino. El mismo vino que manchaba mi vestido y que ahora parecía un símbolo de todo lo que estaba podrido en esa celebración. Me dirigí hacia el baño nuevamente, pero en el pasillo escuché voces conocidas. Jimena estaba hablando con una de sus amigas de la universidad, una doctora llamada Patricia, que siempre había sido particularmente arrogante conmigo. «Es que mi mamá es un problema», decía Jimena con esa voz que usaba cuando creía que nadie importante la escuchaba. «Siempre ha sido muy dramática, muy intensa. Hoy mismo llegó aquí actuando como si fuera la protagonista del evento». Me quedé inmóvil, escondida detrás de una columna decorativa. «Pero ella pagó la boda, ¿no?», preguntó Patricia con curiosidad. «Sí, pero eso no le da derecho a controlarlo todo. Imagínate, quería opinar sobre la decoración, sobre el menú, sobre la lista de invitados. Le tuve que decir que no, porque si no, esto habría parecido una quinceañera de barrio. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Una quinceañera de barrio». Esas palabras salieron de la boca de la niña que había crecido en un barrio, que había aprendido a hacer su tarea en la mesa de la cocina, mientras yo planchaba ropa ajena para conseguir dinero extra. «Por eso no la mencionamos en los agradecimientos», continuó Jimena. «Quería que fuera una noche elegante, no un drama familiar. Ya bastante vergüenza me da que haya venido con ese vestido todo manchado». Patricia se rió con crueldad. «Ay, sí, la vi. Pobrecita. Se nota que hace mucho que no va a eventos así». «Exacto. Por eso Tomás y yo decidimos que es mejor mantener distancia,
Ella vive en su mundo de telenovelas y sacrificios heroicos. Nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro, en construir algo sólido, con el dinero de mi liquidación, con mis últimos ahorros, con el patrimonio que había acumulado vendiendo el terreno de mi abuelo. ¿Y qué vas a hacer con ella ahora?, preguntó Patricia. Nada, que se conforme con venir a las reuniones familiares cuando la invitemos. Pero ya no más protagonismo, ya no más drama. Tomás dice que mientras ella crea que puede manipularnos con dinero, nunca va a entender cuál es su lugar, como si yo fuera una empleada doméstica que había olvidado sus límites. Regresé a mi mesa con piernas que apenas me sostenían. El postre estaba servido. Un pastel de 3 pisos que costaba más que mi renta mensual, pero no pude probarlo. Tenía la garganta cerrada por la emoción y el estómago revuelto por la traición. Observé a mi hija desde la distancia. Bailaba con Tomás, radiante, ajena a que su esposo había estado besando a otra mujer en el jardín 30 minutos antes. Ajena a que yo había escuchado cada palabra cruel que había dicho sobre mí. Ajena a que la mujer que había sacrificado todo por su felicidad estaba sentada a 10 metros de distancia sintiéndose como una intrusa en su propia familia. Daniel, mi hijo menor, se acercó a mi mesa cuando la música cambió a algo más movido. Llevaba puesto el traje nuevo que yo también había pagado, 1,500 pesos que había sacado de mi tarjeta de crédito, porque él insistía en que no podía llegar mal vestido a la boda de su hermana. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», me dijo, pero su preocupación sonaba más a protocolo social que a genuino interés. «Estoy bien, mijito, solo un poco cansada». «Ah, bueno. Oye, mamá, aprovechando que estás aquí, ¿te acuerdas que te comenté sobre el enganche del departamento?» El departamento. Daniel llevaba 6 meses hablándome de un departamento en la Roma Norte que quería comprar con su novia. Un lugar que costaba 2 millones de pesos y para el cual necesitaba un enganche de 400,000. Daniel, ya hablamos de esto. No tengo ese dinero. Pero mamá, es una inversión. Con las ganancias del negocio de consultoría que voy a abrir, te puedo pagar con intereses. Es como si pusieras tu dinero a generar rendimientos, pero ayudándome a mí. Su negocio de consultoría, el mismo que había estado a punto de arrancar durante los últimos 2 años, mientras vivía en mi casa sin pagar renta y comía de mi refrigerador sin contribuir con un peso para los gastos. Daniel, hijo, literalmente no tengo ese dinero. Le di todo lo que tenía a tu hermana para la boda. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de preocupación filial desapareció, reemplazada por una irritación apenas contenida. ¿Todo? ¿En serio le diste todo tu dinero para una fiesta? No es solo una fiesta, Daniel. Es la boda de tu hermana. Mamá, tú siempre has preferido a Jimena, desde que éramos niños. A ella le pagas la universidad, le pagas la boda, le pagas todo. Y a mí me dices que no tienes dinero para ayudarme a tener un futuro. La injusticia de esa acusación me dejó sin palabras. Yo había pagado también su universidad, su coche, sus vacaciones, sus caprichos durante años. La diferencia era que Jimena al menos había terminado su carrera y tenía un trabajo, mientras que Daniel seguía esperando que la vida le diera oportunidades sin esforzarse por encontrarlas. Daniel, yo siempre he tratado de ser justa con los dos. Justa. Se rió con amargura. Claro, mamá. Muy justa. Bueno, ya que decidiste gastar todo tu patrimonio en esto, espero que al menos te diviertas. Se alejó sin más, dejándome sola con mi confusión y mi dolor. En menos de 1 hora, mis 2 hijos me habían apuñalado por la espalda. Jimena hablando de mí como si fuera una carga embarazosa, Daniel reclamándome por no tener más dinero que darle. Me quedé allí sentada, viendo cómo las parejas bailaban, cómo los invitados se reían, cómo la vida continuaba su curso alegre mientras yo me desintegraba por dentro. El fotógrafo pasó varias veces cerca de mi mesa, capturando momentos espontáneos de felicidad familiar, pero nunca me incluyó en ninguna toma, como si instintivamente supiera que yo no pertenecía a esa narrativa de éxito y prosperidad. Pensé en levantarme y irme, simplemente tomar mi bolso, salir del hotel, tomar un taxi,
y regresar a mi departamento. Pero algo me detuvo. Tal vez era el orgullo, o tal vez la necedad de una mujer que había invertido demasiado en una causa perdida como para abandonarla sin luchar. O tal vez era que, en el fondo de mi corazón, seguía esperando que alguien me viera, que alguien notara que la mujer sentada al fondo, con el vestido manchado de vino, era la razón por la cual esa celebración era posible. Que alguien me dijera, aunque fuera una vez, «Gracias, mamá». La música cambió a una canción más lenta, y vi cómo algunas parejas mayores se acercaron a la pista de baile, familias enteras que se abrazaban, que posaban para fotos, que celebraban juntas este momento especial. Me dolió ver a la familia de Tomás, sus padres, sus tíos, sus primos, todos integrados en una gran celebración donde cada miembro parecía tener un lugar definido y respetado. Yo seguía siendo la espectadora invisible, la financiadora anónima de una fiesta donde no era bienvenida. Decidí ir al baño una vez más, no tanto por necesidad, sino por necesidad de escape. Pero al pasar por el pasillo que conectaba el salón principal con los servicios, escuché mi nombre. Esta vez venía de un grupo de mujeres que reconocí como compañeras de trabajo de Jimena del hospital donde hacía su residencia. ¿Vieron a la mamá de Jimena?, decía una de ellas con voz burlona. Pobrecita, se ve que no está acostumbrada a este tipo de eventos. Ay, sí, la del vestido manchado, respondió otra. Jimena nos contó que es muy dramática. Dice que siempre está inventando problemas para llamar la atención. ¿Y es cierto que ella pagó toda la boda?, preguntó una tercera voz. Sí, pero imagínate la presión que debe haber puesto sobre Jimena. Te pago la boda, pero tienes que hacerlo como yo quiero. Típico de las mamás controladoras de esa generación. Controladoras. Dramáticas. Problemáticas. Cada palabra era una bofetada que mi propia hija había autorizado. Cada crítica, una versión distorsionada de mi historia que ella había compartido con sus colegas para quedar bien ante ellas. Cuando llegué al baño, encontré a una mujer mayor llorando discretamente frente al espejo. Tendría unos 70 años, elegantemente vestida, pero con esa expresión de profunda tristeza que reconocí inmediatamente porque la había visto en mi propio reflejo tantas veces. ¿Se encuentra bien, señora?, le pregunté, acercándome con cautela. Ay, discúlpeme. Se secó las lágrimas rápidamente. Es que a veces las bodas me ponen nostálgica. ¿Es familiar de los novios? Soy la abuela de Tomás, doña Mercedes. ¿Y usted? Clara Mendoza, la mamá de Jimena. Su expresión cambió inmediatamente, de tristeza a algo que parecía compasión. Ah, usted es la mamá de la novia. Qué hermosa se ve su hija. Y qué lindo evento organizaron. Gracias, murmuré, sin saber si mencionarle que yo había sido quien lo organizó, económicamente hablando. ¿Sabe qué, señora Clara?, continuó doña Mercedes mientras se retocaba el maquillaje. A mí también me tienen un poco relegada en esta celebración. Parece que las abuelas ya no pintamos mucho en las bodas modernas. Había algo reconfortante en encontrar a otra mujer que también se sentía invisible en una celebración familiar. Yo crié a Tomás desde que tenía 5 años, me confesó. Sus papás trabajaban todo el día, así que prácticamente vivía en mi casa. Le enseñé a amarrar las agujetas, lo llevé a la escuela, lo cuidé cuando estaba enfermo, pero hoy, cuando mencionaron a la familia que lo formó, solo hablaron de sus papás. Es doloroso cuando no te reconocen, le dije, sintiendo una conexión inmediata con esta mujer. ¿Sabe qué es lo más triste, señora Clara? Que uno piensa que el amor se demuestra con sacrificios, que mientras más das, más te van a valorar. Pero a veces dar demasiado solo los acostumbra a recibir sin agradecer. Sus palabras me pegaron como un rayo. Era exactamente lo que me había estado pasando durante años, sin que yo pudiera ponerlo en palabras. ¿Y qué hace una cuando se da cuenta de eso?, le pregunté, genuinamente interesada en su respuesta. Pues mire, hija, me dijo con una sonrisa triste pero sabia, yo ya decidí que voy a quererlos igual, pero voy a quererme más a mí misma. A mis 70 años aprendí que uno no puede comprar cariño con favores. Regresamos al salón juntas, y doña Mercedes me acompañó a mi mesa.
Fue el primer gesto de cortesía genuina que recibí en toda la noche. Nos quedamos allí, dos mujeres mayores que habían dado mucho y recibido poco reconocimiento, viendo cómo nuestras familias celebraban sin nosotras. «Mire, señora Clara», me dijo doña Mercedes señalando hacia la mesa principal. «¿Ve a esa muchacha de vestido azul que está platicando con Tomás?» Era la misma mujer que había visto besándose con él en el jardín. «Sí, la veo. Es Valentina, la prima de Tomás. Llegó hace una semana de Monterrey para la boda. Muy cariñosa, ¿verdad?» Demasiado cariñosa, pensé. Pero no le dije nada a doña Mercedes. En cambio, observé más detenidamente la interacción entre Valentina y Tomás. Incluso desde la distancia, era obvio que había algo más que amor familiar entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que ella tocaba su brazo cada vez que se reía. Y Jimena, mi pobre hija, estaba a 2 metros de distancia, completamente ajena a lo que estaba pasando frente a sus narices. «Doña Mercedes», le dije impulsivamente, «¿usted cree que una madre tiene la obligación de proteger a sus hijos aunque ellos no se lo agradezcan?» «Ay, hijita, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo creo que uno protege cuando puede, pero también tiene que respetar cuando los hijos deciden tomar sus propios riesgos. Aunque sepas que se van a lastimar, porque a veces la vida tiene que enseñarles las lecciones que nosotras no pudimos». La noche siguió avanzando, y yo me quedé en mi lugar, dividida entre el impulso de acercarme a Jimena para contarle lo que había visto y la certeza de que no me creería, o peor aún, que me culparía por causar drama en su día especial. Alrededor de las 10 de la noche, cuando muchos invitados ya habían comenzado a despedirse, vi algo que terminó de romperme el corazón. Jimena se acercó a la mesa donde estaba Roberto, mi exmarido, que aparentemente sí había llegado a la boda después de todo. Lo vi de lejos, todavía guapo a sus 58 años, bronceado y bien vestido, probablemente con dinero de los bienes raíces que manejaba en Guadalajara, dinero que nunca había compartido con sus hijos cuando los estaba criando sola. Vi cómo Jimena lo abrazaba con una efusividad que no me había demostrado en toda la noche. Lo escuché reírse con esa risa encantadora que había enamorado a 2 mujeres y quebrado 2 familias. Lo vi sacar una pequeña caja de regalo de su saco, probablemente alguna joya cara que podía permitirse ahora que ya no tenía obligaciones familiares. «¿Para mi princesa?», escuché que le decía mientras le entregaba la caja. «Perdón por llegar tarde, pero el vuelo se retrasó. Ya sabes cómo son estas aerolíneas». Jimena abrió la caja y gritó de emoción. Era un collar, aparentemente de oro blanco con diamantes, que brillaba incluso desde la distancia. El tipo de regalo costoso y llamativo que Roberto siempre había sabido dar en los momentos importantes para compensar por todas las ausencias cotidianas. «Papá, está hermoso. Muchas gracias». Lo abrazó otra vez, y él la alzó como cuando era niña, girándola en el aire mientras ambos se reían. La imagen perfecta del padre cariñoso reuniéndose con su hija en el día más importante de su vida. Nadie mencionó que ese collar probablemente había costado menos que el banquete completo que yo había pagado. Nadie recordó quién había estado presente durante los años difíciles, durante las enfermedades, durante las deudas, durante las crisis existenciales de la adolescencia. Roberto era el padre héroe que llegaba con regalos caros en momentos específicos. Yo era la madre invisible que había estado presente en cada momento ordinario, financiando cada necesidad, resolviendo cada problema. «¿Ese es el papá de Jimena?», me preguntó doña Mercedes, que había estado observando la misma escena. «Sí, es Roberto. Se ve que la quiere mucho». «Sí», mentí, «mucho». Porque ¿cómo le explicas a una extraña que el amor de Roberto era como sus inversiones financieras? Estratégico, intermitente y siempre con miras a obtener el máximo beneficio emocional con la mínima inversión real. Me quedé allí sentada, viendo cómo mi hija se pavoneaba con su collar nuevo, mostrándoselo a sus amigas, posando para fotos con el papá que había aparecido justo a tiempo para llevarse el crédito del día perfecto que yo había financiado con mis últimos ahorros. Y entendí, con una claridad que me dolió físicamente, que no importaba cuánto diera,
nunca sería suficiente, que mi lugar en la familia no era el de una madre querida, sino el de una fuente de recursos que se daba por sentada hasta que se agotaba. Después de ver la escena entre Jimena y Roberto, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue una explosión dramática, sino más bien como cuando se revienta una tubería vieja. Primero una pequeña grieta, luego una filtración constante, hasta que finalmente todo se inunda, y ya no hay forma de reparar el daño. Me levanté de mi silla sin decir nada a doña Mercedes, que había comenzado a contarme anécdotas de su juventud para distraernos del ambiente hostil que nos rodeaba. Caminé directamente hacia el coordinador del evento, un hombre de unos 40 años que había estado supervisando cada detalle de la recepción con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar celebraciones millonarias. «Disculpe», le dije tocándole el hombro suavemente. «¿Podría prestarme el micrófono un momento?» Me miró confundido, revisando su lista de invitados, como si tratara de ubicar quién era yo y qué autoridad tenía para hacer esa petición. «¿Es usted de la familia de los novios?» «Soy Clara Mendoza, la madre de la novia». Su expresión cambió inmediatamente. Por supuesto que sabía quién era yo. Su empresa había recibido la transferencia bancaria de mi cuenta personal para pagar cada detalle de esa celebración. «Claro, señora Mendoza, por supuesto». Me entregó el micrófono inalámbrico con una reverencia que contrastaba brutalmente con el trato que había recibido de mi propia familia durante toda la noche. Un extraño me mostraba más respeto que mis propios hijos. Regresé al centro del salón con el micrófono en la mano, sintiendo cómo las conversaciones se iban silenciando gradualmente a medida que la gente notaba mi presencia. Los meseros se detuvieron en sus tareas, los invitados voltearon hacia mí con curiosidad, y la banda dejó de tocar cuando el líder vio que alguien se había apoderado del equipo de sonido. Por primera vez en toda la noche, tenía la atención de todos. «Perdonen la interrupción», comencé, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba a través de los altavoces. «Solo quiero decir unas palabras». Vi a Jimena desde la mesa principal. Su rostro había palidecido, y pude leer en sus labios un «no, por favor», silencioso dirigido hacia mí. Tomás parecía molesto, como si una empleada de servicio hubiera tomado el protagonismo sin permiso. Roberto sonreía con esa expresión condescendiente que usaba cuando creía que estaba a punto de presenciar uno de mis episodios dramáticos. «Soy Clara Mendoza, la madre de la novia», continué, mirando directamente a los ojos de cada persona importante en esa historia. No fui incluida en los agradecimientos de esta noche, pero creo que es momento de aclarar algunas cosas. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de las copas. Fui yo quien pagó cada peso de este evento. No porque me lo pidieran con cariño, sino porque pensé que esa era la forma en que una madre demuestra amor. El salón, la comida, las flores, la música, el vestido de la novia, el traje del novio, todo salió de mis ahorros, de la venta del terreno de mi abuelo en Cuernavaca, de mis últimos 200,000 pesos. Murmullos incómodos comenzaron a surgir entre los invitados. Algunos parecían sorprendidos, otros avergonzados. «No digo esto para quejarme», continué, manteniendo un tono sereno que me sorprendió incluso a mí. «Lo digo porque durante años confundí ser útil con ser amada. Pensé que mientras más diera, más me valorarían. Pero esta noche aprendí que me equivoqué». Jimena se había puesto de pie, sus mejillas rojas de vergüenza y enojo. «También quiero decirle algo a mi yerno», dije, dirigiendo mi mirada directamente hacia Tomás. «Hace una hora los vi a usted y a su prima Valentina en el jardín, besándose. Tengo la foto en mi teléfono si alguien quiere verla». Un grito ahogado se escuchó desde alguna mesa. Valentina, que estaba cerca de la pista de baile, se puso blanca como papel. Tomás negó con la cabeza violentamente, pero su expresión culpable lo delataba. «No vine aquí a arruinar su boda», continué con la misma calma. «Vine a recuperar mi dignidad. Vine a decirles que una madre que paga todo no es una madre que controla. Es una madre que ama demasiado a hijos que no saben valorarla». Jimena comenzó a caminar hacia mí, y pude ver las lágrimas de humillación en sus ojos. «Basta, mamá. Basta ya», gritó cuando llegó a mi lado.
No puedes quedarte callada ni siquiera hoy. Siempre tienes que hacerte la víctima. Siempre tienes que arruinar todo con tu drama. Sus palabras resonaron por todo el salón, amplificadas por el sistema de sonido, porque el micrófono seguía encendido y captaba cada cruel acusación que salía de su boca. Tú eres la que arruinó mi infancia con tus sacrificios. Tú eres la que nos hizo sentir culpables por cada peso que gastabas. Y ahora vienes a arruinar mi boda porque no soportas que seamos felices sin ti. La tercera traición, la más dolorosa. Mi propia hija, frente a 200 personas, convirtiendo mi amor en mi crimen, mis sacrificios en mis errores, mi dolor en mi culpa. Pero esta vez, por primera vez en 67 años, no me disculpé. Tienes razón, Jimena, le dije con una tranquilidad que me sorprendió. Arruiné tu infancia dándote todo lo que pedías. Arruiné tu adolescencia pagándote la universidad privada que querías. Arruiné tu juventud manteniéndote mientras encontrabas trabajo. Y ahora arruiné tu boda pagándosela completa. Le entregué el micrófono. Pero ya no voy a arruinar más tu vida, porque ya no voy a estar en ella. Saqué de mi bolso un sobre blanco que había preparado esa misma mañana, sin saber exactamente por qué. Contenía el comprobante de transferencia bancaria de los 200,000 pesos, junto con una copia de todos los pagos que había hecho por la boda. El anticipo del salón, el pago al servicio de banquetes, la factura del fotógrafo, el recibo de las flores. Esto es el comprobante de que pagué cada detalle de su celebración, le dije a Jimena mientras le entregaba el sobre. Considérenlo mi regalo de bodas y mi despedida. Me giré para irme, pero antes de dar el primer paso, escuché una voz que venía desde el fondo del salón. Doña Clara, espere por favor. Era don Ricardo, el chef, un hombre mayor, de unos 60 años, que había estado supervisando el servicio desde la cocina. Caminó hasta donde estaban los micrófonos, claramente nervioso pero decidido. ¿Me permite?, le preguntó al coordinador, quien le entregó el micrófono sin saber qué más hacer ante la situación. Esta mujer, comenzó don Ricardo señalándome, no solo pagó este evento. Es la razón por la que muchos de nosotros estamos aquí trabajando hoy, con empleos dignos, llevando dinero a nuestras casas. El silencio era sepulcral. Yo trabajé para la familia Mendoza cuando era joven. Doña Clara me dio mi primera oportunidad en la cocina cuando nadie más me contrataba porque no tenía experiencia. Me enseñó que el trabajo honesto tiene más valor que el dinero fácil. Ella pagó el curso de gastronomía que me permitió llegar donde estoy hoy. Miró directamente a Jimena. Y hoy ustedes la tratan como si fuera nada, como si su amor no valiera, como si sus sacrificios fueran una carga en lugar de un regalo. Se hizo un silencio eterno. Podías escuchar la respiración de cada persona en ese salón. «Doña Clara», continuó don Ricardo, «usted siempre será bienvenida en mi cocina, y en mi casa, y en el corazón de todos los que sabemos reconocer a una mujer de valor cuando la vemos». Comenzó a aplaudir. Lentamente, algunos meseros se unieron. Luego doña Mercedes. Después algunas personas de las mesas del fondo que no conocían los detalles familiares, pero entendían perfectamente lo que acababan de presenciar. No fue un aplauso generalizado. La familia directa, los amigos cercanos de Jimena, las personas que importaban en su círculo social, permanecieron en silencio. Pero fue suficiente. Fue la primera vez en años que alguien me aplaudía por ser quien era, no por lo que podía dar. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, dejando atrás no solo una boda, sino una vida entera construida sobre la premisa equivocada de que el amor se compraba con sacrificios. Esa noche dormiría en mi cama sola, pero por primera vez en décadas, no me sentiría vacía. Me sentiría libre. Salí del hotel con pasos que se sentían diferentes, como si hubiera cambiado el peso de mi cuerpo al dejar atrás décadas de humillaciones silenciosas. El aire nocturno de la Ciudad de México me golpeó la cara con esa mezcla de smog y libertad que solo conocen quienes han estado demasiado tiempo encerrados en espacios que los asfixian. El valet parking me miró extrañado cuando le pedí mi auto. Probablemente esperaba que saliera acompañada de alguien, no sola y con el vestido manchado de vino como evidencia de una batalla perdida, o ganada, dependiendo de cómo se viera.
Durante el trayecto a mi departamento en la Roma Norte, por primera vez en años, no encendí la radio para llenar el silencio con noticias o música. Quería escuchar mis propios pensamientos. Quería procesar lo que acababa de hacer sin distracciones externas. Había destrozado la fachada perfecta de la boda de mi hija. Había exhibido públicamente la infidelidad de su marido. Había revelado mi papel de financiadora invisible. Y por primera vez en mi vida adulta, no me sentía culpable. Llegué a mi edificio cerca de la medianoche. El portero nocturno, don Esteban, me saludó con su cortesía habitual, pero noté cómo sus ojos se detuvieron en mi vestido manchado. ¿Todo bien, señora Clara? Todo perfecto, don Esteban. Por primera vez en mucho tiempo. Subí las escaleras hasta mi departamento en el tercer piso porque el elevador llevaba 2 meses descompuesto y el administrador decía que no había presupuesto para repararlo. Cada escalón se sentía como una pequeña victoria, como si estuviera subiendo hacia una nueva versión de mí misma. Mi departamento me recibió con su familiar aroma a lavanda y café. 2 recámaras pequeñas, una sala modesta, una cocina integral que había visto mejores días. Después de vender la casa familiar de Las Lomas para pagar la universidad de mis hijos, este lugar se había convertido en mi refugio. No era lujoso, pero era mío. Me quité el vestido manchado con una ceremonia casi ritual. Lo doblé cuidadosamente y lo puse en una bolsa. Mañana lo llevaría a doña Carmen para ver si la mancha se podía quitar, pero en el fondo sabía que no importaba. Ese vestido ya había cumplido su propósito. Había sido testigo de mi última humillación y de mi primera liberación. Me puse la bata de franela que había comprado en un mercado sobre ruedas y me preparé un té de manzanilla. Me senté en mi sillón favorito, ese que había rescatado de la casa grande y que Jimena siempre criticaba por viejo y feo. Y por primera vez en meses no revisé mi teléfono para ver si tenía mensajes de mis hijos pidiendo algo, porque sabía que los tendría. El primer mensaje llegó a las 12:47 de la madrugada. Era de Daniel. Mamá, Jimena me contó lo que pasó. ¿En serio tenías que hacer esa escena? Ahora toda la familia está hablando de nosotros. Mañana hablamos. No respondí. A la 1:15 llegó otro mensaje, esta vez de un número que no tenía guardado pero que reconocí como el de Tomás. Señora Clara, necesitamos hablar. Lo que usted dijo es muy grave y puede arruinar mi matrimonio. Espero que podamos resolver esto como gente civilizada. Gente civilizada. Como si él hubiera sido civilizado besando a su prima el día de su boda. Tampoco respondí. A las 2:30 de la madrugada, cuando ya estaba acostada pero despierta mirando el techo, llegó el mensaje que esperaba y a la vez temía. Era de Jimena. Mamá, no puedo creer lo que hiciste. Arruinaste el día más importante de mi vida. Toda la gente está hablando de nosotros. Los papás de Tomás están furiosos. No sé cómo vamos a enfrentar esto. Necesito que vengas mañana a hablar con nosotros y que te disculpes públicamente. Esto no puede quedar así. Leí el mensaje 3 veces. Ni una palabra de preocupación por la infidelidad de su marido. Ni una pregunta sobre cómo me sentía yo. Ni un reconocimiento de que tal vez tenía razones válidas para haber hecho lo que hice. Solo la exigencia de que me disculpara por decir la verdad. Esta vez sí respondí. Jimena, no me voy a disculpar por haber pagado tu boda, ni por haber expuesto que tu marido te está siendo infiel. Si eso arruinó tu día perfecto, entonces tal vez necesitas preguntarte qué tipo de perfección estabas celebrando. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Todo esto es por celos porque papá vino y todos lo recibieron bien. Siempre has tenido envidia de que nosotros tengamos una buena relación con él. Envidia, celos, egoísmo. Las mismas palabras que Roberto había usado para describir mis reacciones cuando lo confronté sobre su infidelidad años atrás. Era increíble cómo los hijos podían heredar no solo los genes, sino también las estrategias de manipulación emocional de sus padres. Jimena, tu papá pudo venir con un collar caro porque nunca gastó su dinero en mantenerlos. Yo no pude traer regalos ostentosos porque gasté mi patrimonio en criarlos. Esa es la diferencia. Siempre la misma cantaleta, siempre haciéndote la mártir. Ya estoy harta de tus sacrificios y de tus reproches. Y ahí estaba, la verdad desnuda.
Mis sacrificios se habían convertido en una carga para ella. Mi amor incondicional se había transformado en una molestia. Mi presencia constante durante los momentos difíciles se había vuelto invisible, mientras que la ausencia estratégica de su padre se había romantizado como darles espacio para crecer. Está bien, Jimena. No habrá más sacrificios de mi parte. No habrá más reproches. De hecho, no habrá más nada. ¿Qué quieres decir con eso? Que a partir de hoy, vas a tener la libertad completa que tanto has querido. No más mamá dramática. No más mamá controladora. No más mamá que arruina las cosas con su amor inconveniente. Mamá, no seas ridícula. Estás exagerando como siempre. No estoy exagerando, hija. Estoy aprendiendo. Me tomó 67 años, pero finalmente entendí que no puedo comprar amor con sacrificios, y que no debo mendigar respeto de personas que no saben dármelo. La conversación terminó ahí. Jimena no respondió más, probablemente porque esperaba que yo cediera como siempre, que me disculpara, que encontrara la forma de reparar el daño que supuestamente había causado a su reputación social. Pero esta vez no iba a ceder. Me quedé despierta hasta el amanecer, no por ansiedad, sino por una extraña sensación de anticipación, como cuando eras niña la noche antes de comenzar un nuevo año escolar, sabiendo que algo iba a cambiar fundamentalmente en tu rutina. Al día siguiente me levanté temprano y hice algo que no había hecho en años. Desayuné despacio. Preparé huevos revueltos, me serví jugo de naranja, tostadas con mantequilla. No el café rápido de siempre antes de salir corriendo a resolver algún problema de mis hijos o a trabajar horas extra para generar ingresos adicionales. Mientras desayunaba, mi teléfono sonó repetidamente. Llamadas de Daniel, de Jimena, del número de Tomás, incluso de Roberto. No contesté ninguna. A las 10 de la mañana tocaron la puerta de mi departamento. Miré por la mirilla y vi a Daniel parado en el pasillo, con esa expresión de impaciencia contenida que ponía cuando las cosas no salían como él esperaba. «Mamá, ábrele. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar». «No tenemos nada que hablar, Daniel», le respondí a través de la puerta. «Por favor, Jimena está histérica. Dice que Tomás está amenazando con anular el matrimonio, que sus papás están considerando demandarte por difamación. Tienes que arreglar esto». Arreglar. Como si yo fuera una especie de servicio técnico familiar que existía para resolver los problemas que otros creaban. Daniel, si Tomás quiere anular el matrimonio es porque sabe que lo que dije es verdad. Y si sus papás me quieren demandar, que lo hagan. Tengo fotos. Mamá, estás actuando como una loca. Esto no eres tú. Tenía razón. No era yo. La Clara de antes habría abierto la puerta. Habría consolado a Daniel. Habría llamado a Jimena para disculparse. Habría encontrado la manera de minimizar el escándalo asumiendo toda la culpa. Pero esa Clara había muerto en el salón del Hotel Presidente, ahogada en vino tinto y humillaciones familiares. La nueva Clara estaba aprendiendo a existir para sí misma. Tienes razón, hijo. Esta no soy yo. Esta es la mujer que debí ser hace años. Los días siguieron su curso sin las llamadas desesperadas que había esperado, sin las visitas de emergencia, sin los ruegos de perdón que mi corazón herido secretamente anhelaba. En su lugar, llegó algo peor, el silencio. Ese silencio denso y deliberado que usan las familias cuando quieren castigar a quien se atrevió a romper las reglas no escritas de su disfuncionalidad. Durante la primera semana después de la boda, mi teléfono apenas sonó. Algunos mensajes esporádicos de Daniel preguntando si ya había reflexionado sobre mi comportamiento, como si fuera una adolescente rebelde que necesitaba un tiempo para entender sus errores. Ninguna comunicación de Jimena, nada de Roberto, que probablemente había regresado a Guadalajara con Brenda y sus gemelos para seguir construyendo su nueva vida perfecta. Fue en esa primera semana de soledad cuando me di cuenta de algo que me sorprendió. No me sentía vacía. Durante años había temido el día en que mis hijos ya no me necesitaran. Había construido mi identidad alrededor de ser indispensable para ellos. Pero ahora que había llegado ese momento, descubrí que la libertad pesaba menos que la obligación. El jueves por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Fui al centro de la ciudad sin ningún propósito específico.
No para resolver algún trámite bancario relacionado con transferencias a mis hijos, no para comprar algo que necesitaran, no para acompañar a alguien a una cita médica, simplemente para caminar y redescubrir la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. Tomé el metro en la estación Insurgentes y me bajé en Bellas Artes. El palacio estaba exactamente igual que la última vez que lo había visitado, hace más de 15 años, cuando llevé a Jimena y Daniel a ver una exposición de arte mexicano, que terminaron odiando porque preferían estar en casa jugando videojuegos. Esta vez entré sola. Compré mi boleto sin pedir descuentos de tercera edad, que no me correspondían aún, y caminé por las salas disfrutando de cada pintura, sin tener que explicarle a nadie qué significaba o por qué era importante. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. En la cafetería del museo pedí un café y un panqué, y me senté junto a una ventana que daba al parque. Observé a las parejas jóvenes tomándose fotos, a los turistas consultando mapas, a los ancianos alimentando palomas. Vida normal, gente que seguía sus rutinas sin crisis familiares, sin dramas financieros, sin hijos que los veían como cajeros automáticos emocionales. Fue ahí, en esa mesa pequeña con vista a la Alameda Central, donde tomé la primera decisión importante de mi nueva vida. Iba a viajar. Regresé a mi departamento y saqué de mi closet una maleta que no había usado desde mi luna de miel con Roberto, hace más de 30 años. Estaba polvorienta y las esquinas estaban desgastadas, pero las cremalleras funcionaban perfectamente. La limpié con cuidado, como si estuviera preparando una reliquia familiar para una ceremonia importante. Esa tarde fui al banco, no para hacer una transferencia a las cuentas de mis hijos, sino para revisar mi situación financiera real. Después de pagar la boda de Jimena, me quedaban exactamente 8,200 pesos en mi cuenta de ahorros. No era una fortuna, pero tampoco era nada. Con mi pensión y los pequeños trabajos de contabilidad que todavía hacía para algunos comerciantes del barrio, podía permitirme un viaje modesto. El ejecutivo del banco, un joven de unos 30 años que me había atendido durante años para transferencias familiares, parecía confundido cuando le pedí información sobre paquetes turísticos. ¿Es para sus hijos, señora Mendoza? No, joven, es para mí. Ah, dijo, como si la idea de que una mujer de mi edad viajara por placer fuera completamente novedosa. ¿Dentro del país o al extranjero? Dentro del país. Quiero conocer Oaxaca. Oaxaca. Un lugar del que había escuchado hablar toda mi vida, pero que nunca había visitado, porque siempre había otras prioridades. Las colegiaturas de los niños, las emergencias médicas, los gastos imprevistos que surgían cuando tienes una familia que cuenta contigo para todo. Durante los siguientes días me dediqué a planear mi viaje con la meticulosidad que antes reservaba para los presupuestos familiares. Busqué hoteles pequeños y limpios, investigué sobre los sitios arqueológicos, leí sobre la gastronomía local. Cada detalle que planificaba se sentía como una pequeña victoria sobre la versión anterior de mí misma. El viernes por la noche, mientras empacaba mi ropa en la maleta antigua, sonó el timbre de mi departamento. Esta vez no miré por la mirilla. Algo me decía que sabía quién era. Abrí la puerta y encontré a Jimena parada en el pasillo. Llevaba puesta ropa casual, jeans y una blusa blanca, y tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. No venía con la actitud confrontativa que había esperado, sino con algo que parecía una mezcla de agotamiento y derrota. «Hola, mamá». «Hola, Jimena». Nos quedamos allí paradas, mirándonos como dos extrañas que comparten un pasado complicado pero no un presente claro. ¿Puedo pasar? Dudé por un momento. Parte de mí quería cerrar la puerta y seguir empacando para mi viaje. Pero otra parte, la parte que había sido madre durante 40 años, todavía sentía curiosidad por escuchar lo que tenía que decir. «Pasa». Se sentó en mi sillón favorito, el mismo que siempre había criticado, y miró alrededor del departamento como si lo viera por primera vez. Su mirada se detuvo en la maleta abierta sobre mi cama, visible desde la sala. «¿Te vas de viaje?» «Sí, a Oaxaca, mañana por la mañana». «¿Sola?» «Sola». Asintió lentamente, como si estuviera procesando una información que no esperaba recibir. «Mamá, vengo a
a hablar contigo, sobre lo que pasó en la boda. ¿Vienes a pedirme que me disculpe? No, dijo, y su respuesta me sorprendió. Vengo a decirte que tal vez tenías razón. Se hizo un silencio largo. Jimena se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto que recordaba de cuando era pequeña y se lastimaba jugando en el parque. Tomás y yo estamos teniendo problemas. Después de la boda, Valentina no regresó a Monterrey como estaba planeado. Se quedó en la ciudad. Y él ha estado saliendo con ella. No sentí satisfacción al escuchar esa confirmación, solo una tristeza profunda por la mujer joven que tenía frente a mí, descubriendo que el día más importante de su vida había sido construido sobre una mentira. Lo siento, hija. Cuando lo confronté sobre lo que tú dijiste, primero lo negó, pero después me dijo que se había casado conmigo porque yo era una buena opción para establecerse, pero que Valentina era su verdadero amor. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Los papás de él dicen que es normal que los hombres tengan estas aventuras antes de sentar cabeza, que debo ser más comprensiva, que el matrimonio es un compromiso que va más allá de la pasión, la misma narrativa que me habían vendido a mí cuando Roberto me engañó, la misma justificación de la infidelidad masculina, como si fuera un derecho natural que las mujeres debíamos tolerar por el bien de la estabilidad familiar. ¿Tú qué crees, Jimena? Creo que me casé con él porque me daba vergüenza llegar a los 30 años soltera, porque todas mis amigas ya estaban casadas o comprometidas, porque pensé que era lo que tenía que hacer. Se quebró. Por primera vez en años, mi hija adulta lloró frente a mí sin defensas, sin reproches, sin la armadura de superioridad moral que había construido para protegerse de sus propias vulnerabilidades. Me acerqué a ella y la abracé. No porque fuera mi obligación como madre, sino porque era lo que cualquier mujer haría por otra mujer que está descubriendo que su vida no es lo que creía que era. «Mamá», me susurró mientras lloraba en mi hombro, «perdóname. Perdóname por todo lo que te dije, por cómo te traté, por no valorar lo que hiciste por nosotros». Era la disculpa que había esperado durante años. Pero ahora que la tenía, me di cuenta de que ya no la necesitaba para sanar. Ya había aprendido a vivir sin su validación. Te perdono, Jimena. Pero más importante que eso, yo también me perdono a mí misma. ¿Por qué? Por haber confundido dar demasiado con amar bien, por haber creído que mi valor como madre se medía en pesos y sacrificios, por haberme enseñado que merecías menos respeto del que realmente mereces. Nos quedamos abrazadas en silencio. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo nocturno. Autos que pasaban, música que se filtraba desde algún departamento vecino, la vida que sigue su curso independientemente de nuestras crisis personales. «¿Qué vas a hacer en Oaxaca?», me preguntó después de un rato. «No lo sé. Tal vez nada. Tal vez todo. Voy a descubrirlo cuando llegue. ¿Puedo pedirte algo? Dime, ¿puedo ir contigo?» La pregunta de Jimena quedó suspendida en el aire como una nota musical que busca su resolución. Miré a mi hija, con sus ojos hinchados y su vulnerabilidad recién descubierta, y por primera vez en nuestra relación adulta no sentí la necesidad automática de rescatarla. «¿Por qué quieres venir conmigo?», le pregunté. Porque necesito tiempo para pensar, lejos de Tomás, lejos de sus padres, lejos de toda la presión de fingir que tengo un matrimonio perfecto. ¿Y crees que yo soy la persona indicada para acompañarte en eso? Creo que eres la única persona que va a decirme la verdad, aunque duela. Sonreí. Tal vez mi hija había aprendido algo después de todo. Está bien, pero con una condición, la que sea. Este viaje no es para arreglar tu matrimonio. No es para que yo te aconseje sobre qué hacer con Tomás. Es para que las dos aprendamos a estar bien con nosotras mismas, sin depender de la aprobación de otros. Acepto. A la mañana siguiente tomamos el autobús a Oaxaca. Jimena había empacado una maleta pequeña y había dejado su teléfono en silencio después de enviar un mensaje a Tomás diciéndole que necesitaba unos días para pensar. Durante el viaje de 6 horas hablamos de cosas que no habíamos hablado en años. De sus recuerdos de la infancia, de mis sueños truncados, de las decisiones que ambas habíamos tomado por miedo en lugar de por convicción. Oaxaca nos recibió con su luz dorada
y sus calles empedradas que parecían diseñadas para caminar despacio. Nos hospedamos en un hotel pequeño en el centro histórico, con habitaciones separadas que nos permitían estar juntas sin asfixiarnos mutuamente. El primer día visitamos Monte Albán. Mientras caminábamos entre las ruinas zapotecas, Jimena me contó cosas que no sabía sobre su matrimonio. Cómo Tomás la había convencido de que ella era demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado dramática. Cómo había aprendido a minimizar sus propios sentimientos para mantener la paz. Suena familiar, le dije mientras nos sentábamos en las escalinatas de la gran plaza, viendo el valle extenderse ante nosotras. ¿Te pasó lo mismo con papá? Algo así. Tu papá me enseñó que mis emociones eran inconvenientes, que mis necesidades eran egoístas, que mi dolor era exagerado. Me acostumbré tanto a verme a través de sus ojos que perdí la capacidad de confiar en mi propia perspectiva. ¿Cómo saliste de eso? Todavía estoy saliendo, admití. Pero empezó cuando dejé de pedirle permiso para sentir lo que sentía. Esa noche cenamos en un restaurante pequeño, donde una señora mayor nos sirvió mole negro, que sabía a generaciones de mujeres que habían perfeccionado la receta. Jimena me habló de su trabajo en el hospital, de lo mucho que le gustaba la medicina, de los planes profesionales que había dejado de lado cuando Tomás le sugirió que tal vez era momento de pensar en formar una familia. ¿Quieres hijos? Le pregunté. No lo sé. Antes creía que sí, pero ahora me doy cuenta de que tal vez lo quería porque se suponía que debía quererlo. Como el matrimonio. Tienes tiempo para decidir. Tienes 32 años, no 80. ¿Tú te arrepientes de habernos tenido? La pregunta me sorprendió por su honestidad. No me arrepiento de ustedes. Me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso de ser su madre. Me arrepiento de haber creído que amar significaba desaparecer. El segundo día visitamos el mercado de artesanías. Jimena se compró un rebozo de colores brillantes que contrastaba hermosamente con su piel. Yo me compré un collar de plata que no necesitaba pero que quería, simplemente porque me gustó. Hacía años que no compraba algo solo porque me daba placer. Mamá, me dijo mientras almorzábamos en una fonda del mercado, ¿qué vas a hacer cuando regresemos a México? Voy a seguir viviendo mi vida. Voy a viajar más. Tal vez tome un curso de algo que siempre quise aprender. Tal vez adopte un perro. ¿Y nosotros? ¿Daniel y yo? Ustedes van a seguir siendo mis hijos. Pero ya no van a ser mi proyecto de vida, ni mi responsabilidad financiera, ni mi fuente de validación. ¿Eso significa que ya no nos vas a ayudar? Significa que cuando los ayude, va a ser porque elijo hacerlo, no porque me siento obligada. Y que van a tener que aprender a resolver sus problemas sin esperar que yo aparezca con mi chequera o mis sacrificios a rescatarlos. Jimena asintió lentamente, como si estuviera procesando un concepto completamente nuevo. El tercer día, mientras visitábamos el árbol del tule, recibí una llamada de Daniel. Por primera vez en semanas, decidí contestar. Mamá, ¿dónde estás? Jimena no me dice nada y tú no has contestado mis mensajes. Estoy en Oaxaca, de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Tú sola? ¿Con tu hermana? Se hizo un silencio. Probablemente no esperaba esa respuesta. Oye, mamá, necesito hablar contigo. El departamento que te dije. El dueño me está presionando para el enganche. Si no se lo doy la próxima semana, se lo va a vender a otro. ¿Y? Pues que necesito el dinero. Los 400,000 pesos que te pedí. Daniel, ya te dije que no tengo ese dinero. Pero puedes conseguirlo. Puedes pedir un préstamo usando tu departamento como garantía. O vender algo. O hablar con el abuelo de Jimena. Él tiene dinero. La misma lógica de siempre. Mi vida, mi patrimonio, mis contactos existían para resolver sus problemas. Daniel, hijo, escúchame bien porque no te lo voy a repetir. No voy a hipotecar mi departamento para financiar tus proyectos. No voy a vender mis pocas pertenencias para que tú puedas comprar propiedades. No voy a mendigar dinero de extraños para resolver tu falta de planificación financiera. Pero mamá, es mi futuro. Es tu futuro exactamente. Tu responsabilidad. Tu problema. Tu solución. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. ¿Qué te pasó? Antes siempre nos apoyabas. Antes confundía agotar mis recursos con demostrar amor.
Ahora aprendí la diferencia. Colgué el teléfono y me quedé mirando el árbol milenario que teníamos frente a nosotras. 2000 años de existencia, adaptándose a los cambios, sobreviviendo a sequías y tormentas, creciendo lentamente pero con determinación. ¿Estás bien?, me preguntó Jimena. Estoy perfecta. Esa noche, nuestra última en Oaxaca, caminamos por las calles del centro mientras los vendedores ambulantes ofrecían nieves de sabores exóticos y los músicos tocaban en las esquinas. El aire olía a flores de bugambilia y a comida casera. «Mamá», me dijo Jimena mientras nos sentábamos en una banca de la plaza central, «creo que voy a dejar a Tomás». «¿Estás segura?» «Estoy segura de que no quiero estar casada con alguien que me ve como una opción conveniente mientras tiene su corazón en otra parte». «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a regresar a trabajar tiempo completo. Voy a buscar mi propio departamento. Voy a aprender a estar sola sin sentirme incompleta. Me parece una excelente decisión. ¿Me vas a apoyar?» «Te voy a acompañar emocionalmente, pero financieramente vas a tener que resolverlo tú sola». «Entiendo. ¿De verdad entiendes?» «Entiendo que me criaste para ser independiente, pero yo elegí ser dependiente porque era más fácil. Entiendo que el dinero que gastaste en nosotros te costó oportunidades que nunca recuperaste. Entiendo que tu amor no tenía precio, pero nosotros le pusimos uno». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio. Mi hija finalmente había comprendido. Regresamos a Ciudad de México en el autobús del domingo por la tarde. Durante el viaje, Jimena me mostró fotos que había tomado en Oaxaca. Nosotras sonriendo frente a las ruinas, comiendo helado en el Zócalo, comprando flores en el mercado. Eran las primeras fotos donde nos veíamos genuinamente felices juntas en años. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde mi departamento en la Roma Norte. Jimena se divorció de Tomás después de descubrir que había vaciado la cuenta de ahorros conjunta para financiar un viaje a Europa con Valentina. Ahora vive en un departamento pequeño cerca del hospital donde trabaja y está estudiando una especialización en cardiología que siempre había querido hacer. Daniel finalmente consiguió un trabajo estable en una empresa de consultoría. Después de darse cuenta de que ningún banco le iba a prestar dinero sin un historial crediticio sólido. Todavía me llama ocasionalmente para pedirme consejos, pero ya no para pedirme dinero. Roberto se casó con Brenda el mes pasado. No me invitaron, y no me importó. Yo adopté un perro. Se llama Diego, como Rivera, y le gusta acompañarme en mis caminatas matutinas por el Parque México. También me inscribí en un curso de fotografía y estoy planeando mi próximo viaje, esta vez a Chiapas. Aprendí que el amor verdadero no se mide en sacrificios, sino en respeto, que ser buena madre no significa desaparecer como mujer, que tener 67 años no significa que mi vida haya terminado. Significa que finalmente está comenzando. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a mi historia? ¿Conoces a alguien que haya confundido amar con desaparecer? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete al canal. Tal vez estas palabras lleguen a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a amarse a sí mismo.